La humanidad vive un contexto de excepción que roza la ficción. Las personas perdimos la brújula y nuestro GPS interno parece descompuesto. Afortunadamente, en Argentina, hay científicos y científicas sociales de primer nivel para explicarnos qué pasa con nuestras relaciones individuales y nuestros vínculos sociales. Sociedades, culturas, economías y políticas marchan rumbo a nuevas normalidades, y ello tal vez no sea necesariamente malo. Enseguida nos vamos a comunicar con Laura Panizo. Ella es antropóloga de la muerte, investiga lo que ocurre con la muerte justamente en épocas de pandemia. Y si hablamos de muerte, y hablamos de antropología, y hablamos de sociología, hablamos de perspectiva social, les cuento que yo hace un tiempo estuve hablando con Bárbara Martínez. Ella investiga en Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y me contó en sentido general de qué iba esa perspectiva que tiene que ver con estudiar qué ocurre después de la muerte con los deudos. Vamos a ver qué nos dijo. Estamos en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras, y vamos a hablar con Bárbara. Bárbara, ¿me contás qué es la antropología de la muerte? Pablo, me gustaría contarte primero qué es la antropología. Muy brevemente, la antropología se ocupa de analizar las pautas culturales de los comportamientos sociales. En el caso de la antropología de la muerte, lo que nos interesa es cómo la gente se relaciona culturalmente con la muerte. Esta relación siempre es histórica y siempre es cultural. Eso significa que siempre suele ser diferente de acuerdo a los distintos contextos. ¿Y cuáles son en este sentido las diferencias entre cómo se vive la muerte en el sur o en el norte, por ejemplo, del país en relación a la ciudad de Buenos Aires? Bueno, mira, nosotros ahora estamos, por ejemplo, en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires. Estamos en un contexto muy relacionado con la modernidad, muy relacionado con la occidentalización, en donde en términos generales la muerte tiene una relación relativamente escondida, ligada al individualismo, ligado a cierta privatización del proceso de la muerte en general, porque nos ocupamos de que nuestros muertos estén en una sala velatoria cuando ocurre un deceso. Hay una medicalización de la muerte, una biologización de la muerte, pero no es así en todos los rincones de Argentina. Por ejemplo, para darte un ejemplo, hay muchos contextos donde la gente tiene una relación mucho más estrecha con los muertos. Hay muchas localidades donde algún tipo de muertos es sacralizado. La gente le pide cosas a los muertos. Con la gente que yo trabajo, que es una comunidad indígena en el Valle del Cajón, en Catamarca, ellos tienen una relación muy, muy estrecha con la muerte. La relación que ellos tienen es diaria. Muchos eventos dentro del día y a lo largo del año también, porque esos muertos tienen una incidencia en el ciclo biológico en términos generales. Entonces su rol es mucho más importante que en nuestros contextos, están mucho más cercanos. ¿Y por qué crees que se piensa de ese modo? ¿Por qué en la ciudad de Buenos Aires se habla más de la medicalización de la muerte y en otros lugares del país no? Las relaciones son otras en general en otros contextos. Es decir, que las relaciones que las personas tienen con los muertos son muy parecidas a las que tienen los vivos, digamos, con los muertos son muy parecidas a las que tienen los vivos entre sí. Ajá. Los lazos están mucho más cercanos en estas poblaciones entre los vivos y también lo están entre los muertos. Bueno, una cosa muy parecida ocurre en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros, por supuesto, tenemos lazos cercanos, pero bueno, la modernidad hace y la individualización hace que cada vez estemos mirando más al sujeto, al individuo, a la medicalización, que los moribundos estén un poco apartados. El coronavirus nos ha planteado una dinámica totalmente distinta para nuestras vidas y también para nuestra muerte, digamos, ¿no? Para las formas del morir. Vos sos especialista, Laura, en todo esto, ¿no? En la antropología de la muerte, en ver cómo morimos, cómo vivimos también, porque eso es parte también. ¿Me contás cómo se han modificado estas lógicas a partir de la pandemia? Bueno, en realidad la modificación básicamente tiene que ver con dos cuestiones. Una que hace a lo que es la contaminación, si se quiere, ¿no? El tema del contagio y que de cuerpos que se presumen que contaminan. Entonces tiene que ver con todos los cuidados relativos a el muerto
y las prácticas que se hacen, y las manipulaciones, ¿no? El acercamiento. Y otro de los cambios tiene que ver con la cantidad, ¿no? Cantidad de muertes diarias y de cuerpos que se reciben que desbordan, digamos, las capacidades. Tal cual, tal cual. En relación a la manipulación, ¿a qué te referís, Laura? Desde los profesionales, ¿no? Para el traslado, o las prácticas habituales como la tanatopraxia, todo lo que tiene que ver con la manipulación del cuerpo, la preparación del cuerpo para los rituales, y por otro lado el tema del contacto de los familiares, que en general se despiden, se quieren despedir, tienen un acercamiento afectivo con su familiar para la despedida. Entonces, bueno, hay todas unas cuestiones que tienen que ver con la prevención sobre esa situación, ¿no? De despedida, antes del entierro o la cremación o lo que suceda. Tal cual. Hay un concepto que vos nombrás mucho en un trabajo que presentaste, si querés desarrollarlo, que tiene que ver con el concepto de la mala muerte. ¿Qué es eso? Sí, es lo que trabajamos con mi colega francesa Valérie Robin Acevedo, sobre el tema de morir en cuarentena, ¿no? En realidad todas las sociedades, comunidades, grupos tienen formas adecuadas de eh, hacer el pasaje de la vida hacia la muerte y de tratar a los muertos y a los cuerpos, ¿no? Formas adecuadas, establecidas, en donde también las creencias religiosas cumplen un rol fundamental. Una buena muerte es una muerte esperable de alguna manera, o que es transitada, tanto por el muerto como por los deudos, a través de rituales esperados, y que se consideran adecuados. La mala muerte hace referencia a lo que no se puede tramitar de la manera esperada. Tal cual, tal cual. Incluso no veíamos, qué sé yo, en países como Ecuador, por ejemplo, para citar un caso, pero pasó en un montón, de que la gente iba, ¿no?, con los ataúdes, caminando por las calles, digamos. Me parece que eso también rompe, ¿no? Y es disruptivo y tiene que ver con una mala muerte. Sí, sí, es totalmente disruptivo, y ahí es donde surge la necesidad también de realizar prácticas para los cuidados, ¿no? O la necesidad de en algún momento tener los cuidados específicos que se necesitan. A partir de la falta de atención, lo que se rompe también es la despedida, ¿no? Es la posibilidad de despedirse. Y cómo afecta, porque estuvimos hablando hasta ahora de los muertos, cómo afecta a los deudos. Digamos, cómo se resignifica eso en muertes extraordinarias como la que está pasando ahora. Claro, bueno, en realidad es parte, lo que vos decís, la despedida es parte de ese proceso, es parte de ese proceso del pasaje, digamos, de un estado a otro estado, y es súper importante. Y lo que se escucha de los familiares que tuvieron que afrontar las muertes por COVID, o no, muertes que no sean por COVID, pero en esta situación donde es difícil, porque ninguna muerte se puede llevar como se lleva habitualmente. Tiene que ver con esta cosa de me lo dejaron ver, no me lo dejaron ver, sí, pudimos ir 3 al cementerio, ¿no? Con esta cosa del último momento y de la despedida. Yo creo que lo que es muy importante es la posibilidad como decimos con Valerie en el artículo, que siempre está, y de eso nos han demostrado los trabajos que venimos haciendo sobre violencia en masa, genocidio, desaparición, la posibilidad de reconvertir esta muerte que fue inadecuada, ¿no? O que no se pudo tramitar de la manera en que se esperaba, ¿no? Y se reconvierten a partir de un montón de prácticas. Y además pienso, ¿no?, también que el tema de los rituales ayuda a procesar esto de la muerte, ¿no? Y a despedirse de una manera más adecuada, como decías vos. Me parece que todos los necesitamos. Y cuando esto se suspende, como en el caso de, ¿no?, de ahora de la pandemia de COVID, ocurren un montón de problemas que son más que nada a nivel simbólico, pero que son bien pensados, ¿no?, para los familiares, para los deudos. En primer lugar, porque como vos decís, son necesarios porque la muerte es un proceso. La muerte es un proceso, no es un hecho biológico nada más. Hay una ruptura en las relaciones sociales y implica un proceso. Entonces, todo proceso se lleva a través necesita etapas, necesita tiempo, necesita ser procesado, digamos, de alguna manera. Entonces, por eso, como vos referías, sí, se necesita. Y cuando pasa esto es cuando más nos damos cuenta de la necesidad, ¿no? Cuando está la ausencia de este proceso, del tiempo que se necesita para adaptarse, es cuando nos damos cuenta. Incluso con la ausencia misma del cuerpo, ¿no? Uno no se pone a pensar lo importante que es, ¿no?
hasta que se da cuenta que necesita tenerlo para procesarlo. Te quería pedir una última reflexión, Laura, que tiene que ver con el aporte justamente de las ciencias sociales, ¿no? Para poder entender esta pandemia y todo lo que nos pasa. ¿Qué me podrías decir si tuvieras que sintetizarlo cortito, digamos? ¿Cuál es el aporte de las ciencias sociales en este caso, en el tuyo, y también en tantos otros, digamos? ¿Para qué las necesitamos? Mira, yo creo que es fundamental porque estamos hablando, como te dije, de una ruptura en las relaciones sociales, entonces el atender a lo que pasa a nivel de relacional, digamos, de lo que le pasa a los sujetos, y también de las relaciones que se establecen entre muertos y vivos, ¿no? Es muy importante porque todo gira alrededor de eso, ¿no? De cómo me despido, cómo me comunico, cómo me relaciono, cómo lo recuerdo. Entonces el aporte que se puede hacer desde las ciencias sociales es fundamental para entender que se trata de sujetos que no son números, los muertos son sujetos sociales que tienen pérdidas drásticas, están pasando por procesos traumáticos, y entender desde una perspectiva también relacional, me parece súper interesante y importante. Excelente. Bueno, muchas gracias, Laura. Te agradezco por esta charla. No, gracias a vos.